de la noche con 32 minutos. Estamos de regreso en A la Medida, esta vez con un invitado especial, Fernando, con Max Santa Cruz, para poder hablar sobre distintos temas, en este caso del cierre del 2023 y también cómo fue marcado por el proceso electoral. ¿Qué tal, Max? Bienvenido, es un gusto tenerte acá en el estudio de La Medida. Gusto en verlos nuevamente, espero que hayan pasado todas unas muy felices fiestas de Navidad y agradecerles a ustedes que me han abierto este espacio después de la primera vuelta y seguimos acá tratando de, con algún análisis, por lo menos esclarecer un poco de lo convulso y de lo complejo que ha sido este proceso electoral. Bueno, y cuando hablamos del año 2023, automáticamente no hay guatemalteco ni guatemalteca que vaya a olvidar el concepto de elecciones. Y quisiera preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo puedes analizar esta circunstancia de las elecciones en el país? ¿Cuáles fueron sus pros, sus contras, qué nos deja? Y poder hacer, si está en tus posibilidades, una comparación con las últimas fiestas eleccionarias que se ha tenido en la República de Guatemala. Bueno, primero hay que decir que este es el 10º proceso electoral que tenemos desde la apertura democrática de 1985. No ha sido un camino fácil porque en medio de este recorrido de 38 años 38 años ya de vida democrática, pues hemos tenido traspiés, y si no, recordemos el golpe de Estado que se dio en el año 93, el 25 de mayo, cuando el presidente Serrano trató de cambiar las condiciones del país bajo sus argumentos, o bien, de alguna forma, las intentonas también que hubo en el camino de poder cambiar el destino de la voluntad democrática del país que se expresaba a través de las urnas. Creo yo, Fernando, que el proceso no ha sido sencillo. Sin duda, la democracia todavía sigue siendo una experiencia en la cual debe fortalecerse y madurar día con día, año con año, proceso con proceso. No podríamos de alguna forma afirmar que hemos llegado a la madurez y a la solidez que es necesaria para poder estar tranquilos en que la democracia se ha consolidado como el mejor sistema político que hemos escogido los guatemaltecos para poder elegir a nuestras autoridades. Pero hemos hecho el intento. Yo creo que un factor importante ha sido en este proceso, sin duda, la confianza que se ha depositado en un Tribunal Supremo Electoral, en donde ha habido versiones mucho más confiables. Recordemos un don Arturo Gebruger, que nadie niega, por mencionar uno, y no quiero dejar fuera de la mención a muchos otros tantos que también dieron certeza y dieron confianza al guatemalteco. Pero sin duda, don Arturo Gebruger, con otros tantos, repito, marcaron la seguridad que el guatemalteco tenía. Pero también las personas que han participado en las juntas electorales han sido fundamentales para poder garantizar el voto de todos los guatemaltecos. Es decir, lo que tal vez está en duda, o tal vez lo que nos hace falta, o lo que no hemos tenido con toda tranquilidad o certeza, es el fortalecimiento de las instituciones político-partidarias. Sí. Todavía siento que hay una gran deuda hacia el ciudadano, hacia la población, de parte de los partidos políticos, que sin duda no han llenado del todo las expectativas de los guatemaltecos, y por eso es que uno ve que la vida útil de los partidos políticos es tan efímera y cambian tanto, y los liderazgos no se afianzan, y eventualmente la gente no vota por conceptos ideológicos, sino que va votando porque la persona que representa en ese momento la opción política es la que le atrae, pero tal vez el discurso lo dejamos de un lado. Yo creo que esa es parte del resumen en esos 10 años en donde considero que todavía nos hace falta mucho por trabajar en esas instituciones de representación democrática que presenten ser los intermediarios entre el poder político y la ciudadanía, y poder recoger las aspiraciones que el guatemalteco está esperando de parte de ellos. Son distintos retos, distintas aristas que usted ya mencionaba en relación a una democracia joven que tenemos aún en nuestro país en este tema de los partidos políticos. Ahora, uno de los temas que se va a tocar precisamente por miembros es la democratización interna que debe haber dentro de los partidos. Pero ¿cómo analiza también el papel del Tribunal Supremo Electoral desde que inició con la convocatoria de elecciones hasta que finaliza el proceso electoral el 31 de octubre? Bueno, ya lo he dicho en otras oportunidades en este espacio, creo que en resumen, el Tribunal Supremo Electoral ha tenido una de cal y una de arena, o varias de cal y varias de arena, como lo querramos ver. No ha sido fácil porque desde antes de la convocatoria, en enero de este año, ya se cernían algunas dudas y sombras sobre parte del proceso, incluso en la adquisición del famoso software que iba a servir para poder recabar información importante a nivel electoral, el TREP.
Incluso la elección de los propios magistrados conllevó algunas dudas de parte de algunos sectores si esto no se obedecía más a un tema de carácter político por intereses muy particulares o específicos que a una verdadera intención de contar con las mejores personas y capacidades al frente de una institución tan importante como es el Tribunal Supremo Electoral. De ahí la inscripción o no, o el regreso o no de algunos de los partidos políticos que estaban en contienda, que eran importantes, como la Unidad Nacional de la Esperanza, o eventualmente la propia candidatura de Suri Ríos, en las dudas si aplicaba o no nuevamente el artículo constitucional que prohibía o que no facilitaba su inscripción, los temas de campaña anticipada que se dieron con Roberto Arzú, el tema de la inscripción de Carlos Pineda, algunos otros candidatos que estuvieron en ese sentido también reclamando un espacio de participación, unos apegados a ley, otros apegados a razones de carácter político que no tenían nada que ver con la ley, y lo que hemos visto en todo este proceso que últimamente nos llevó a que incluso dentro del proceso electoral tuviéramos un nuevo protagonista y un actor como es el Ministerio Público, cosa que no se había dado en ningún otro proceso electoral previo. Eso complicó sin duda el escenario, y el Tribunal Supremo Electoral no ha terminado todavía de contar su historia, porque hasta que no regresen los magistrados de su permiso de fin de año, retomando sus acciones en el mes de enero, veremos que incluso qué pasa con los que regresan o retoman después de su periodo de vacaciones y quienes han pedido una extensión del mismo, y ver si el Congreso de la República también finalmente para nombrando los 2 magistrados suplentes que estaban pendientes de ser nombrados para poder integrar otra vez el Pleno de Magistrados. Bueno, lo que sí es un hecho es que hemos tenido un TSE que realmente ha estado en el ojo del huracán y ha ocupado una cantidad de páginas principales a nivel de medios increíble, como no se había dado en otras fechas. Ahora, cuando hablamos de la democracia en Guatemala, yo quisiera preguntarte, según tu criterio, ¿se fortaleció este año o se debilitó? ¿Qué opinas? Es una buena pregunta que todos nos hacemos. Quiero decir, antes de que las inconsistencias del Tribunal Supremo Electoral no por ello ponen en duda la intención y la expresión popular del voto en las urnas de los guatemaltecos. Esos son otros 20 pesos por aparte. O sea, estamos hablando de problemas, pero la expresión del voto ciudadano se hizo de manera contundente en las urnas. Si me preguntas a mí sobre si se fortaleció o no la democracia, yo te diría que es difícil decirlo, porque a veces los ciudadanos entendemos que la democracia es casi que el único momento en donde ejercemos el voto y se acabó la historia de nuestro compromiso con la democracia como tal. Se nos olvida que hay instituciones democráticas, se nos olvida que el ejercicio de la ciudadanía es un ejercicio permanente, no únicamente electoral, y es ahí donde se fortalece verdaderamente la democracia. Yo creo que después de estos 10 procesos electorales, después incluso hay que decirlo, de 17 millones de guatemaltecos que somos y un poquito más, votamos o asistimos a las urnas 5,5 millones en la primera vuelta, casi el 60% de la población, pero hubo 1.300.000 votos que dijeron: yo voto nulo o voto en blanco. Esa es una llamada de alerta al sistema democrático y a los partidos políticos que no respondieron con contundencia a las demandas ciudadanas. Y después, en la segunda vuelta, votan un poco más de 4 millones de guatemaltecos, se reduce el número de votos en blanco y votos nulo, pero sigue siendo una duda sobre de una forma la participación. Hay que entender que el partido que ganó la elección, en el caso de este Movimiento Semilla, pues ganó con las de ley, por supuesto, se expresó en las urnas, pero tampoco tiene un cheque en blanco de parte de los ciudadanos, y que saben ellos que tendrán que ganarse ese respeto y consolidar el voto que fue refrendado en las urnas en el ejercicio de una función y de una administración. Es ahí donde se fortalece la democracia, es ahí donde necesitamos que los gobernantes, los 340 corporaciones municipales, los 160 diputados, incluso los 20 escaños en el Parlacén sirvan para dar respuesta de manera genuina y fuerte a la población. Es ahí donde yo creo que sí, en este proceso estamos viendo que algunas expresiones se fortalecieron de democracia, surgieron actores buenos, actores un poco en duda. La participación de alguna forma de 48 cantones, autoridades ancestrales, indígenas, pues vinieron a poner un elemento interesante en la defensa y en el resguardo de la democracia. Y creo que van a ser actores fuertes en los próximos procesos, incluso de diálogo, que tiene que ver en la próxima administración y en los próximos procesos electorales. Son distintas reflexiones que podemos tomar de este 2023 con el proceso electoral, el tema de la democracia que hay que fortalecerlo, el tema de que también el trabajo en el Tribunal Supremo Electoral continúa en relación a la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, por ejemplo, y la democracia fortaleciendo en cuanto al ejercicio administrativo ya del gobierno electo. Y es así como estamos cerrando este tema. Sí, definitivamente agradecemos este espacio en donde Max, como siempre,
compartís tus conocimientos y tu visual de lo que está pasando en la política del país. Gracias por acompañarnos. No, a ustedes, y espero que sea con lenguaje ciudadano, que se logre llegar a los hogares y poder tratar de salvar de alguna forma esas dudas que siempre surgen y que siempre hay que tener, porque el ejercicio de la democracia y de la ciudadanía es tener esas dudas y tratar de resolverlas. Yo creo que ahí es donde nos fortalecemos todos. Muchas gracias a ustedes y desde ya muy feliz año a quienes nos ven en casa y a ustedes también. Y ahora literalmente te vemos hasta el año entrante. Así es, hasta así el toca. 2024, pero ahí estaremos analizando los temas. Así que muchísimas gracias, Max, y muchas gracias, Fernando. Es así como estamos finalizando este espacio de A la Medida de las entrevistas. Claro que sí, es un gusto compartir con ustedes estos espacios, amigos y amigas, así que continuamos acá en A la Media.